Bien, entonces, buenas noches. Vamos a empezar esta última clase del módulo 5, de la unidad 3. En esta ocasión vamos a revisar las técnicas de aproximación a los problemas, que van a ser, en este caso, la entrevista en profundidad y la observación. Aparte de estas, vamos a observar también otras técnicas, como las técnicas de los grupos focales y grupos nominales, que son las que más se utilizan en el ámbito de la salud. Empezaremos por definición de la observación, de la conversación. La conversación va a tener un propósito de recoger información sobre un tema determinado. Esta técnica se ha empezado a utilizar en el siglo XX para obtener la información relacionada con grupos o clases de personas y sus creencias, además de sus actitudes, sobre una gran variedad de hechos, desde los relacionados con los problemas de salud hasta la política. Desde el punto de vista de su definición, podemos decir que es un diálogo que se desarrolla según algunos parámetros. Inicialmente tiene que haber, obviamente, un acuerdo entre ambos participantes, es decir, el entrevistado y el entrevistador. Tiene que haber una previsión por parte del investigador acerca de las condiciones que deben cumplirse para que la entrevista sea válida metodológicamente. Es decir, tiene que ser necesariamente una entrevista que tenga la rigurosidad metodológica en cuanto a la metodología de la investigación se refiere. El segundo aspecto es el diseño previo, que incluye el marco. Cuando hablamos del marco, estamos hablando del marco teórico, el marco conceptual, en relación al problema que se está investigando y los objetivos que se pretende investigar. Estos objetivos obviamente tienen que ser alcanzables, no como en el caso de las investigaciones cuantitativas, que dice que tienen que ser objetivos alcanzables, además de alcanzables, tienen que ser medibles. En este caso es todo lo contrario, solamente son objetivos que se puedan lograr, y cuando se logran se van a generar nuevos objetivos, nuevas hipótesis, y esa es la finalidad de las investigaciones cualitativas: generar nuevas hipótesis, plantear nuevos problemas, profundizar sobre algunos aspectos que, en este caso, la metodología cuantitativa no ha logrado dilucidar. En este sentido, podemos también decir que la entrevista de investigación es una conversación entre dos personas. Habíamos dicho un entrevistador y un informante. Y la finalidad va a ser dirigida y registrada por el entrevistador. ¿Cómo la va a registrar? La puede registrar con notas o la puede registrar también mediante una grabación. Y el propósito es de favorecer la producción de un discurso conversacional ameno, tranquilo, relajado, continuo y con una cierta línea argumental. Es decir, tiene que haber un sentido, un objetivo, tiene que ser planificado. No tiene que estar precodificado, es decir, no se le tienen que encasillar al entrevistado sobre un tipo de respuesta, sino dejarlo a que manifieste su idea, sus conocimientos, su sensación, su percepción respecto al problema que se está investigando. No tiene que ser cerrado. Tiene que ser un cuestionario necesariamente abierto. Esa es la entrevista en profundidad. Y tiene que girar sobre un tema definido en el marco de una investigación, siempre en relación a los objetivos, al planteamiento del problema, a la justificación, y en base a eso se hace un diseño metodológico sobre el tipo de técnica que se va a utilizar.
¿Cuál es la limitante de este tipo de investigación? La limitante que se le atribuye es que es un método más subjetivo y va a depender, en este caso, de la memoria del interrogado y obviamente también de la buena voluntad a la hora de responder las preguntas. Va a ser también voluntario. En cualquier momento el entrevistado, si se siente, digamos, ofendido, se siente presionado, puede llegar a abandonar la entrevista. Este tipo de investigación tiene supuestos teóricos. Uno de ellos es el positivismo. El positivismo que le otorga acceso directo al entrevistado. En este caso, en esta técnica, el entrevistado, digamos, es la estrella a la que se le tiene que dar todo tipo de comodidades, de facilidades, de confianza, de tranquilidad, para que se pueda manifestar libremente. El otro supuesto teórico es el constructivismo. En este caso, el constructivismo va a promover la acción conjunta del entrevistado y el entrevistador en la generación del conocimiento donde ambas partes participan. El constructivismo, como nosotros sabemos, indica que el conocimiento se va generando en el transcurso de la investigación, se va enriqueciendo en el transcurso de la investigación, en el proceso de la investigación, en este caso, en el proceso de la interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Vamos a tener tres tipos de entrevistas. Una entrevista que es estructurada, una semiestructurada y la que nos interesa, la que se utiliza en realidad en investigación cualitativa, es la entrevista en profundidad. La entrevista estructurada tiene la característica de que el investigador va a planificar previamente las preguntas y va a tener obviamente también un guión preestablecido, secuenciado y dirigido. Va a dejar, digamos, pocas posibilidades a la probabilidad, o sea, al azar. Y va a obviamente también dejar pocas posibilidades al entrevistador de réplica o de salirse del guión, del argumento en este caso que el investigador, el entrevistador tiene. Va a generar generalmente preguntas cerradas, que pueden ser dicotómicas como por ejemplo sí y no, y una respuesta predeterminada también abierta, es decir, donde solamente se pueden seleccionar por ejemplo 2 o 3 o 4 opciones. En síntesis, las preguntas, aunque pueden ser abiertas, en este tipo de entrevistas estructuradas, siempre se va a limitar a aspectos más concretos y va a prevalecer por lo general las preguntas cerradas. La semiestructurada, en estas se determina de antemano cuál es la información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas en estas investigaciones abiertas ya, donde dando la oportunidad en este caso al participante de responder abiertamente a las preguntas. Y por tanto, las respuestas van a tener diferentes matices, matices enriquecedores del proceso de investigación de lo que se quiere investigar. Entonces nos va a permitir este tipo de entrevistas un entrelazamiento de los temas. Pero obviamente va a requerir también de la atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas, es decir, tiene que saber escuchar. No lo tiene que interrumpir al entrevistado en cualquier momento, sino que tiene que dejarlo desarrollar su percepción, sus sensaciones, sus opiniones. Tampoco lo tiene que cuestionar. En otras palabras, la entrevista, digamos, en cualquiera de sus modalidades, tiene la ventaja de poder incluir en su diseño a la observación. O sea, no solamente se va a encasillar,
a la mera entrevista, sino también se puede aplicar al mismo tiempo otra técnica que se llama la observación. En síntesis, en la semiestructurada se le da mayor libertad al entrevistado para que se pueda manifestar. Y lo único que aquí el entrevistador tiene que hacer es darle comodidad, darle confianza, dejarlo manifestarse libremente, no encasillarlo, no presionarlo, no contradecirlo en el momento en que está emitiendo su opinión, su criterio. Tampoco se tiene que parcializar, sino que tiene que ser neutral. Luego tenemos la entrevista en profundidad, también denominada por algunos autores como entrevista abierta. Generalmente suelen cubrir solamente uno o dos temas, pero en profundidad. Esta es la técnica que a la respuesta viene otra pregunta, de tal manera que ir profundizando sobre el mismo tema, con la finalidad de que el resto, digamos, de las preguntas vayan emergiendo de las respuestas del entrevistado, y se va a centrar fundamentalmente en la aclaración de los detalles, con la finalidad necesariamente de profundizar en el tema objeto de estudio que se está investigando. Se va a caracterizar por la carencia de estructura, salvo aquella que el investigador le quiera dar. Se va a caracterizar también por la no dirección de las respuestas. No hay que olvidar que en las entrevistas estas entrevistas deben desarrollarse bajo la dirección y el control sutil del investigador. Casi no se le tiene que sentir. El entrevistador tiene que pasar desapercibido y convertirse en una especie de confidente del entrevistado, darle confianza para que se llegue a manifestar y profundizar en este sentido en el problema que se está investigando. ¿Para qué se utiliza este tipo de investigación, la entrevista a fondo? La entrevista a fondo es apropiada para tratar un tema complejo y un público bien informado. Cuando hablamos de un público bien informado, estamos hablando generalmente de profesionales que tengan conocimiento del área, conocimiento de la especialidad, motivo de la investigación. Por ejemplo, una encuesta a médicos y enfermeras de la familia sobre sus actitudes y prácticas relacionadas con la educación sexual a los jóvenes. Ellos obviamente tienen un conocimiento complejo, un conocimiento completo del tema. Es un tema complejo y necesariamente requiere que el entrevistado tenga conocimiento sobre el tema que se le vaya a entrevistar. No le podemos hacer una entrevista, digamos, de estas características de la educación sexual a personas que no tengan el conocimiento respecto del tema. Se utiliza también cuando se va a tratar un tema muy delicado. Ejemplo, estudio entre mujeres que han tenido un aborto en relación con lo que piensan acerca del uso de contraceptivos y la planificación familiar. Es un tema bastante delicado y obviamente que a veces muchos de los entrevistados no se van a querer manifestar al respecto del tema. Entonces aquí depende, digamos, en este tipo de actividades, de la creatividad del investigador. El investigador tiene que ver la forma de cómo va a hacer que este grupo de estas personas, digamos, a las que se va a entrevistar, le permita, digamos, primero hacerle la entrevista y segundo, responderle respecto a esos temas tan delicados. Nadie puede, digamos, así fácilmente admitir que ha tenido tal vez 2 o 3 abortos en el transcurso de su vida, y mucho menos todavía
manifestar sus experiencias al respecto. Se puede utilizar también cuando hay un grupo geográficamente disperso. Ejemplo, estudios entre médicos y enfermeras intensivistas de todo el país para determinar sus reacciones ante nuevos criterios de la muerte humana. Solamente no se puede, digamos, entrevistar a médicos y enfermeras intensivistas de La Paz, sino se puede también de Cochabamba, de Santa Cruz, de los lugares más poblados, y ver, digamos, su percepción respecto a problemas así tan emergentes como son, por ejemplo, la eutanasia, la muerte por piedad, que se está poniendo de moda principalmente en los países europeos, donde se analiza la posibilidad de permitirle a un paciente con enfermedad crónica terminal de poder decidir si va a vivir o no. Se puede utilizar también este tipo de entrevista a fondo cuando se hace la investigación de presión de homólogos. Por ejemplo, estudios entre los familiares de los pacientes oncológicos en estadio terminal para obtener sus reacciones ante una conducta tan controvertida como la información acerca de su enfermedad. Cuando hablamos de homólogos nos estamos refiriendo a la percepción de los pacientes primeramente y luego la percepción de los familiares, porque son en última instancia estos los que al final acompañan al paciente hasta sus últimos momentos. Y se puede querer investigar en este caso la percepción del paciente y del familiar en este problema, principalmente problemas así de una mortalidad grande, como en este caso del cáncer, de las enfermedades, por ejemplo, también crónicas como la insuficiencia renal, los pacientes que están sometidos a diálisis, a hemodiálisis, que nosotros sabemos que pueden durar unos cuantos años y finalmente van a tener que llegar a morir. Se puede hacer una investigación de esas características entre homólogos, es decir, tomar en cuenta el criterio del paciente, del autocuidado, por ejemplo, del paciente, y el criterio del familiar, que tiene que ver atender a ese paciente, llevarlo a la consulta médica, darle la medicación, ayudarle a seguir su dieta. Entonces, para esto justamente se presta la entrevista a profundidad, la entrevista a fondo. Pero la eficacia de esta técnica también va a depender de muchos factores, principalmente de la actitud del entrevistador. Entonces se recomienda que el entrevistador deba recibir la información con el mayor grado de exactitud posible. Es decir, el entrevistador debe evitar hacer la entrevista si está cansado o irritado, si tiene problemas familiares, por ejemplo, no puede ir a entrevistarlo, digamos, en este caso a una persona si no está en condiciones óptimas. O tal vez está demasiado preocupado con la toma de las notas o de deformar las respuestas. Entonces, en este caso, tienen que darse los modos, por ejemplo, de tratar de grabar, de pedirle autorización al entrevistado que le dé esa posibilidad de grabarlo. Y de esta manera se va a tener directamente la entrevista y no va a estar ocupado en estar registrando la entrevista. O también porque no hace, digamos, no plantea claramente las preguntas, o por estar, digamos, prejuiciado con las respuestas. En este sentido, el entrevistador siempre tiene que ser imparcial. No tiene que tratar de direccionar las respuestas del entrevistado. También tiene que recordar exactamente la información. Debe en este caso evitar
el querer retener tanta información que va a dejar en ese sentido, dejar pasar lo esencial, lo principal, por lo cual eh, se debe hacer anotaciones correspondientes a las cuestiones fundamentales que se está tratando en la entrevista. Y si digamos no llega a abarcar en una sesión todos sus objetivos, pues lo puede dejar para diferentes sesiones, para diferentes momentos, 3, 4, 5 sesiones, de tal manera que llegue, llegue a cumplir los objetivos de su investigación. Debe también, en el momento de hacer la evaluación de la entrevista, debe evaluar críticamente la información. En este sentido es importante recomendar que el entrevistador debe guiar la entrevista de tal forma que se aparte al entrevistado de la información irrelevante o respuestas superficiales. Esa es la labor del entrevistador. Debe de guiar, en este caso, el sentido de la entrevista para que no se vaya desviándose de los objetivos de la investigación. Y aquí se utiliza la palabra sutilmente, es decir, sin que se dé cuenta el entrevistado que se lo está presionando, que se lo está guiando, pero tampoco tiene que tener la idea de que se está queriéndolo manipular al entrevistado. Debe también actuar sobre la información a medida que la recibe para ir regulando el proceso de entrevista. En este tipo de investigaciones, en realidad, depende de la creatividad del que está investigando, del entrevistador. Puede ir, en este caso, salirse un poco, digamos, del guión que tiene, de la guía de entrevista, y tal vez rescatar uno y otra situación más, una y otra respuesta más, que le va a ayudar para tal vez replantear su guía de entrevista. Y con ello lo que se va a lograr es que el entrevistado y su investigación, obviamente, responda mejor a los objetivos generales de la investigación. Es decir, que el objetivo puede ir cambiando conforme se va realizando la entrevista. Es flexible. La investigación cualitativa es flexible. El objetivo general específico puede ir cambiando, se puede quitar objetivos específicos o se pueden añadir otros objetivos específicos en función, digamos, de la riqueza que se vaya a generar de la entrevista. El tipo de información va a depender de las características siguientes. Buscar relaciones. Para conocer algo, es decir, para conocer algo más de la estructura social o colectivos en que se inscriben los procesos estudiados. Otro aspecto importante es el escuchar. ¿Para qué? Para reconstruir la complejidad de los procesos sociales en que se hayan inmersos los sujetos. Es una cualidad que tiene que tener todo entrevistador, tratar de interrumpir lo menos posible el desarrollo de la entrevista. También se dan procesos de producción de significaciones. Esto significa que el entrevistador tiene que saber detectar algunas actitudes del entrevistado, tal vez algunas gesticulaciones, algunas expresiones, y saberlas interpretar y en este caso redireccionar su pregunta. Tiene que también haber una actitud abierta, es decir, la capacidad de reflexión del investigador y su entrenamiento en saber escuchar le va a permitir la detección de aquellos enunciados o aspectos significativos para el proceso de la investigación. Tiene que haber, obviamente, una conversación cara a cara. ¿Qué significa esto?
tiene que haber un contacto visual entre el entrevistado y el entrevistador. La entrevista en profundidad, entonces, puede estar centrada en un tema o puede ser también autobiográfica del entrevistado en este caso. En definitiva, este tipo de técnicas siempre va a suponer una conversación cara a cara y de carácter personal. El entrevistado puede ser incitado a hablar por medio de preguntas, pero también puede intervenir mediante la reformulación y hasta la interpretación de lo que dice su interlocutor. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es la no existencia de preguntas rigurosas, preestablecidas. Justamente esto es lo que lo distingue de las entrevistas, digamos, totalmente estructuradas. La entrevista en profundidad siempre va a permitir, digamos, que el entrevistado se manifieste libremente, que pueda expresar sus opiniones sin tener que encasillarse en una determinada respuesta. Más bien el entrevistador, en este caso, tiene que alentar al entrevistado a que canalice por medio del proceso todos sus sentimientos, sus criterios, sus ideas, sus conductas, sus valoraciones. En este sentido, el entrevistador tiene que brindar en todo momento, tiene que darle seguridad al entrevistado. Entonces, en el proceso de la entrevista, es recomendable que la entrevista comience con una breve presentación. Necesariamente el entrevistador tiene que presentarse y darle una explicación de en qué consiste la entrevista, cuáles son los objetivos. Decirle también que es libre digamos, de abandonar en el momento que lo estime la entrevista. Además, que decirle que los resultados de su investigación son totalmente confidenciales. Es importante también que se garantice, aparte de la confiabilidad, el anonimato en el uso de la información que se va a recabar. Se le debe solicitar un permiso para realizar alguna grabación, explicándole en este caso que la finalidad de la grabación es para agilizar la toma del dato y que también los usos de la grabación van a ser solamente con fines del análisis, de que no se va a divulgar esta información al público. Y de no ser posible la grabación, entonces se tiene que tomar en cuenta ya las notas para que el registro de la información que va a recabar del entrevistado sea lo más fiel posible. Lo ideal en este tipo de investigaciones es que le permita grabar, o sea que el investigador tiene que ganarse la confianza del entrevistado para que éste le permita grabar. Hay otros, digamos, que ni siquiera le preguntan si me permite grabar, sino que le graban, digamos, sin que el entrevistado le autorice. Y desde el punto de vista de la investigación, digamos, eso es antiético. Pero obviamente a veces otros dicen, no interesan, otros investigadores dicen no interesa, pero lo importante, digamos, es llegar a los objetivos de la investigación. Pero desde los aspectos éticos es siempre importante solicitarle la autorización antes de poderlo grabar. Durante la entrevista, desde el inicio de la entrevista, se recomienda generar un clima siempre de intimidad, de comodidad, que no haya gente pasando por el pasillo. Si es que está, digamos, uno en un ambiente hospitalario, se tiene que buscar un lugar privado,
que resulte obviamente favorable para que el entrevistado pueda expresarse libremente. Se recomienda también demostrar interés, o sea, uno cuando está el entrevistado dando una respuesta, uno tiene que prestar el mayor interés posible, no estar mirando a otro lugar o mirando al techo. Tiene que haber cordialidad y respeto ante las opiniones del participante. El entrevistador jamás debe debatir con el entrevistado ni cuestionar sus opiniones y decirme, pero me parece que así, no. En este sentido no se tiene que utilizar esa palabra que me parece. Se tiene que necesariamente dejar que el entrevistado genere sus propias opiniones. El entrevistador también debe mostrarse neutral, no parcializarse con las respuestas del entrevistado, ni tampoco, digamos, sobre sus opiniones. Y no olvidar que cualquier indicio de disconformidad con las respuestas dadas por el entrevistado eh, a veces podría perturbar al entrevistado y obviamente va a dificultar que se profundice en las ideas. Entonces aquí, por ejemplo, podían en las preguntas de tipo, digamos, introductorias uno puede decir lo siguiente, puede decirme sobre X problema, dar su opinión. Hay las preguntas también de continuidad, donde se puede utilizar, digamos, la palabra, puede decirme más sobre X situación, o de especificidad, ¿qué pasó exactamente? O ir a las preguntas directas, ¿alguna vez usted ha hecho tal o cual situación? Entonces esas son las preguntas generalmente que se utilizan en el momento de la entrevista. Es también importante indicar que el abordaje cualitativo se va a caracterizar siempre por la posibilidad de profundizar. Esa es la finalidad de estas técnicas cualitativas, en este caso de acercamiento al problema. Esta profundización es la clave para obtener información que va a, obviamente, enriquecer la investigación. En este sentido, resulta fundamental que el entrevistador no dé por obvios los conceptos planteados por el entrevistado y va a ser imprescindible repreguntar para profundizar y comprender lo que está diciendo el entrevistado. En función de ello, es importante que el entrevistador repregunte. Esa es la esencia de la entrevista a profundidad, el repreguntar. Y puede acudir, digamos, así a preguntas, por ejemplo, ¿por qué opina así? ¿En qué sentido lo dice? ¿Podría darme un ejemplo de ello? ¿Por qué le parece muy importante esa acción? Entonces, es decir, aunque aparezca obvia la respuesta, al repreguntar buscamos la comprensión. Primeramente, que el entrevistado entienda la pregunta y segundo, que la respuesta, digamos, a la respuesta se le vaya dando mayor profundidad y se vaya escarbando más en el problema y que la respuesta sea lo más precisa y amplia posible. Las preguntas, las investigaciones, las entrevistas a profundidad se usan generalmente para la prueba previa de asuntos que deben sondearse a fondo o cuando se necesitan respuestas individuales o también cuando se necesitan respuestas colectivas. Estas entrevistas pueden ser bastante largas
Pueden durar varias sesiones, 1, 2, 3 sesiones de 1 hora, de 30 minutos, o pueden durar solamente 30 minutos a 1 hora. Eso en dependencia, obviamente, del objetivo de la investigación. Se van a utilizar también para evaluar la comprensión, así como los sentimientos, las emociones, las actitudes, los prejuicios que puedan tener los entrevistados, que normalmente no se evocan en las entrevistas más comunes, como por ejemplo las entrevistas estructuradas. Entonces, las entrevistas individuales en profundidad deben estar siempre a cargo de entrevistadores con experiencia. Se puede hacer un trabajo piloto y después ejecutar la guía de entrevista antes de lanzarse a hacer la investigación. Tiene que tener un esquema necesariamente de conversación. No se puede improvisar. Entrevista en profundidad, entrevista cualitativa, respuestas subjetivas, no significa improvisar, sino que todo tiene que estar metodológicamente planificado. El entrevistador debe saber también entablar una buena relación con los entrevistados para que se sientan cómodos y hablen libremente. Y eso en dependencia, obviamente, de la creatividad del entrevistador. Además, los entrevistadores deben ser capaces de sondear a los entrevistados para averiguar lo que sienten y la impresión que tienen. En este sentido, es imprescindible que el entrevistador proceda con sensibilidad al entrevistar a los sujetos emotivos, porque hay en este caso pacientes, si hablamos de la salud, que a veces son sumamente emotivos y cuando se le habla del problema que está investigando, por ejemplo, la calidad de vida de los pacientes hemodializados, a veces se llegan a conmover y empiezan a llorar. Entonces, en ese sentido, el entrevistador se tiene que identificar en el problema por el que está atravesando ese familiar, ese paciente que sabe que tarde o temprano, si no consigue un donante de riñón, va a llegar a fallecer y que además representa una carga para sus familiares, un gasto económico tal vez muy grande. Entonces, en este sentido, el entrevistador tiene que ser también, tiene que eh, familiarizarse con el problema y saber comprender la emoción, la emotividad que pueda tener en este caso la entrevista, que muchas veces se llega a entrecortar por justamente estas emociones que se pueden desencadenar durante la entrevista. Además, las entrevistas en profundidad pueden realizarse prácticamente en cualquier lugar, pero al decir cualquier lugar no significa un lugar, digamos así, bullicioso, sino que en cualquier lugar donde el entrevistado se sienta cómodo. Tiene que ser siempre un lugar tranquilo, donde tanto el entrevistador como el entrevistado pueden concentrarse. Las entrevistas en el lugar son útiles cuando se necesita una demostración o por lo menos para que pueda recordar el entrevistado fácilmente los hábitos hogareños. Si se trata de pacientes, entonces tiene que haber un consultorio silencioso en un hospital donde no haya mucha circulación. Y si se graban las entrevistas, al entrevistador le será obviamente más fácil concentrarse plenamente en la interacción y analizar la entrevista posteriormente. Se debe entonces asegurar a los entrevistados que se mantendrá su anonimato y explicarles cómo se usarán los resultados de la entrevista. En el momento de la grabación tampoco, digamos, es conveniente alcanzarle y ponerle el micrófono en la boca. Se tienen que utilizar artefactos que actualmente hay en la venta, donde casi ni siquiera el micrófono es perceptible. Esto le va a dar, obviamente, mayor facilidad al entrevistado
a que se pueda manifestar. Entonces, en este tipo de investigaciones, mucho depende de la creatividad del investigador. Los principales obstáculos de este tipo de investigaciones, estamos hablando de la entrevista en profundidad, pueden ser, por ejemplo, las distracciones, los estados de temor por alguna de las partes, un vocabulario, digamos, no asequible. Cuando se habla con personal profesional, el vocabulario puede ser médico, pero cuando se habla, digamos, con un paciente, una población, una persona del ambiente, un poblador, un enfermo, entonces uno tiene que utilizar el lenguaje más sencillo posible que sea comprensible. Las preguntas también comprometedoras, hay que saberlas, digamos, en este caso, plantear. Los cambios bruscos de un tópico a otro son los principales obstáculos que a veces, digamos, la conversación se sale de los objetivos de la investigación. La desorganización en los tópicos, cuando no hay una entrevista organizada, no hay objetivos específicos, generales, así bien planteados, y la entrevista, digamos, no está planificada, entonces se va a desorganizar. Otro obstáculo es el didactismo, la consejería. En este caso, el entrevistador no tiene que, digamos, tratar de darle una enseñanza al entrevistado de cómo tiene que responder a las preguntas. Entonces, podemos puntualizar de que las preguntas deben ser respondidas y deben ser de acuerdo a los objetivos del estudio. Deben ser respondidas libremente. Deben ser también formuladas en lenguaje claro y comprensible. Se tienen que utilizar preguntas abiertas y descriptivas. Al principio se pueden utilizar preguntas abiertas y descriptivas y luego ir profundizando con preguntas ya más concretas, es decir, repreguntando. Las preguntas también deben tener una secuencia lógica y aquí también depende de la creatividad del investigador, o sea, no tiene que permitir que el entrevistado empiece ya a evocar, digamos, situaciones que nada que ver con el tema de investigación. Tiene que ver a un hilo conductual de acuerdo a los objetivos de la investigación. Debe ser más directivo e incisivo al final. Al final, obviamente, de la entrevista, sutilmente el investigador tiene que ir guiándolo al entrevistado hacia los objetivos que se está persiguiendo. El otro método que se utiliza en investigación cualitativa para acercamiento a los problemas es la observación. La observación es una de las técnicas también de aproximación a los problemas y se va a tratar de un procedimiento mediante el cual el investigador observa detalladamente los cambios producidos en el fenómeno que se está estudiando, en un tiempo, en un espacio previamente determinados, sin hacer nada para modificar o controlar dichos cambios. Ahora, si el investigador forma parte de la observación, interviene en la observación, ya se denomina a este tipo de investigación, a esta técnica, observación participante. Como toda técnica cualitativa, entonces, va a ir dirigido no solo al conocimiento de si se actúa o no frente a una determinada situación, o si se cumple o no se cumple alguna determinada norma o algún determinado proceso, sino la forma en que se actúa, o se cumple o no se cumple determinada etapa en un proceso. Si nosotros, por ejemplo, queremos determinar
el cumplimiento de las normas de bioseguridad por el personal médico y de enfermería. Si hacemos una investigación cuantitativa, le podemos hacer una pregunta a la enfermera y decir, ¿usted cumple con el lavado adecuado de manos? Y la enfermera va a decir, sí, sí cumplimos. Entonces, justamente esa ya es una respuesta, digamos, ya que sesgada, porque necesariamente el cumplimiento de las normas de bioseguridad, nadie va a admitir que, si hablamos de las normas de bioseguridad, nadie va a admitir que está incumpliendo esas normas, que no cumple, digamos, con el aspecto principal del lavado de manos. Entonces, la única forma, digamos, de que verdaderamente nosotros lleguemos a verificar el grado de cumplimiento y conocimiento de las normas de bioseguridad es el uso a veces de estas técnicas. Puede ser la técnica de observación participante, puede ser la técnica solamente de observación y puede ser también al mismo tiempo observación y entrevista. Porque solamente observando y anotando la observación podemos nosotros decir si efectivamente ese personal de enfermería está cumpliendo con las normas de bioseguridad, es decir, lavarse las manos, por ejemplo, antes y después de atender a un paciente, antes y después de hacer las curaciones, etc. Porque si le preguntamos directamente, ¿usted cumple con las normas de asepsia y antisepsia? Ellos van a decir, sí, cumplimos. Entonces, esa es la ventaja de las técnicas cualitativas, que nos permiten ver lo que no se puede ver así a simple vista o medir a simple vista. Y obviamente también tiene sus desventajas, en este caso la observación, tiene la desventaja de que es posible el sesgo subjetivo del investigador o la extrema libertad que en el que éste se encuentra. Entonces resulta imprescindible preparar previamente una guía de observación que reduzca al mínimo las posibles desventajas de la técnica. O sea, tiene que ser previamente establecida la observación, tiene que ser la observación planificada y finalmente siempre tiene que ser controlada. Vamos a tener los siguientes tipos de observación. Vamos a tener la observación primero no participante, donde el investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado, solamente observa. Si hablamos del cumplimiento de las normas de bioseguridad, por ejemplo, en el área quirúrgica, el investigador va a observar si efectivamente el personal médico que está entrando a quirófano se está lavando adecuadamente la mano, está cumpliendo con los procesos de lavado de manos, si está utilizando o no el gluconato de clorhexidina para el lavado de manos, con cuánto es el tiempo que está utilizando para el lavado de manos, si está cumpliendo o no está cumpliendo con las normas del lavado de manos. Pero esa es la observación no participante, es decir, simplemente observa, sin actuar, sin interactuar. Pero se va a tornar participante cuando, además, digamos, de observar, se va a involucrar en el grupo donde está realizando la observación. Entonces, la observación participante tiene la finalidad de familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de individuos. En este caso, por ejemplo, si hablamos del cumplimiento de normas de bioseguridad, el lavado de manos, se tiene que poner, obviamente, si va a ser un médico, tiene que entrar en el área quirúrgica y lavarse también las manos y ver cómo sus colegas están cumpliendo o no están cumpliendo con las normas de bioseguridad respecto al lavado de manos. Esa es la observación participante. Está participando, no solamente observando, sino está participando. Después viene la observación directa. Esta técnica es aquella donde se tiene un contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar y los resultados obtenidos se consideran datos originales.
Tanto la observación no participante como la participante van a siempre requerir de una observación directa. Y después tenemos la observación indirecta, que consiste en tomar datos de los sujetos a medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador. En el proceso, por ejemplo, del cumplimiento de las normas de bioseguridad, se pueden presentar diferentes fenómenos, diferentes situaciones que, digamos, no estaban previstas. Se pueden generar, obviamente, nuevas hipótesis, nuevos objetivos, nuevas variables que van a ir enriqueciendo la investigación. Esto a través de una observación indirecta. O sea que, desde este punto de vista, en las investigaciones cualitativas, los objetivos se pueden ir mejorando. De 4 objetivos específicos podemos llegar a 5, a 6, 7 objetivos específicos, o de lo contrario, de 5 objetivos específicos lo podemos reducir solamente a 2, y eso en dependencia de las situaciones que se vean presentando durante el proceso de la investigación. Ahora vamos a hablar de otra técnica que se llama el grupo focal. Los grupos focales. Es también una técnica cualitativa que nos va a permitir la participación grupal, o sea, de varios grupos, no solamente de una persona. En la entrevista, a veces es una persona, 2 personas, 3 personas. En este caso, de los grupos focales son grupos de varias personas que van a permitir un acercamiento al problema, no solo desde el prisma, desde la perspectiva del conocimiento, sino también de los sentimientos. Toda investigación cualitativa siempre va a tomar en cuenta los sentimientos, las percepciones, las sensaciones, la opinión de los participantes, la forma de actuar. Entonces, que mueven a las personas a adoptar determinadas acciones y a partir de esto va a poder emitir ciertos juicios de valor. Entonces, los grupos focales se van a utilizar inclusive más ampliamente que las entrevistas individuales o en profundidad o a fondo. Pero en realidad cada técnica tiene su utilidad, su finalidad. Estos grupos focales se lo utiliza generalmente para las evaluaciones, así para la planificación estratégica, para la planificación operativa, donde digamos a los trabajadores, a los usuarios internos, se les permite opinar sobre un determinado tema. Entonces, para ejecutar esta técnica del grupo focal, se tiene que necesariamente organizar al menos 2 grupos para cada variable pertinente para el tema tratado. Otro aspecto importante es organizar grupos suficientes para alternar el orden de los materiales de comunicación presentados en el grupo. Entonces, generalmente son más de 2 grupos los que se tienen que organizar. Se tienen que también organizar grupos hasta que la información obtenida deje de ser nueva. Es decir, se hace hasta que el resultado concuerde de una forma general con los resultados preliminares. Si 2 grupos al abordar el mismo tema producen resultados, digamos, diferentes, es necesario explorar la diferencia. En grupos adicionales se puede organizar un tercer grupo a fin de que los resultados de la investigación sean comprensibles y sean utilizables. Otro elemento importante es organizar grupos en cada región geográfica en la que se considere que existe una diferencia importante. Si vamos a analizar un problema nacional, un problema de salud nacional, se tienen que necesariamente tener grupos focales de Santa Cruz, de Cochabamba, etcétera, de diferentes departamentos y tener, digamos, un enfoque
más claro del problema. Tiene que haber también homogeneidad de grupos, es decir, los grupos tienen que ser homogéneos en el problema que se está tratando. En cuanto a la dimensión, generalmente se toma en cuenta 5 a 7 personas por grupo. En la determinación del marco, es importante también en la elaboración del marco lógico, el marco conceptual, el marco teórico, se tiene que necesariamente tomar en cuenta el local, un local con una buena acústica, sin ruidos, en el que todos puedan escucharse sin necesidad de elevar el tono de la voz, un local cómodo, es decir, ventilado, con buena iluminación, con asientos confortables. Tiene que ser también, obviamente, un lugar de fácil acceso, porque las ideas en los grupos focales se expresan verbalmente. Cada grupo expresa, digamos, la problemática que tiene y la expresa en forma verbal. Tiene que haber necesariamente una elaboración de la guía de los temas, y para esto es mejor siempre esbozar las áreas de las preguntas o cuestiones que se quieren abordar y luego incluir preguntas indagadoras bajo cada una de las cuestiones claves. Es decir, es parecido, digamos, a una lluvia de ideas que van surgiendo de los grupos, referente a una problemática. Por ejemplo, la insatisfacción de los pacientes en el hospital obrero. Podemos reunir un grupo de enfermeras, un grupo focal de médicos y preguntarles, digamos, cuáles piensan que ellos que son los principales factores que están desencadenando esta insatisfacción en los pacientes. ¿Por qué los pacientes se quejan? Porque siempre están insatisfechos. ¿Será el tiempo de citas, prolongado de las citas? ¿Será la falta de medicamentos? ¿Será la falta de cordialidad, de calidad, de calidez que tiene, que siente, digamos, en este caso el paciente? Entonces se van generando así opiniones en el ámbito de la salud, en el ámbito de la calidad asistencial, que van a obviamente enriquecer e indicar después los posibles problemas, factores que están desencadenando la insatisfacción de los pacientes. Y esto obviamente, ¿para qué sirve? Sirve para que se vayan encontrando los problemas principales, y esos problemas principales, por ejemplo, a veces no es de infraestructura, sino más que todo a veces es de trato de personal. Entonces por ahí encontramos, digamos, que la mayor parte de los pacientes se sienten insatisfechos precisamente por el trato que reciben, el maltrato, la falta de cordialidad, de calidez, de información que el médico, que la enfermera le da al paciente. Eso va a generar necesariamente una investigación, tal vez primeramente cuantitativa, para medir el nivel de satisfacción o insatisfacción que hay en el hospital, y después ir canalizando mediante preguntas abiertas cuáles son los principales factores mediante la investigación cualitativa, ver cuáles son los otros factores percibidos por el paciente que generan su insatisfacción. Entonces, generalmente se les clasifica los grupos focales desde el punto de vista de su funcionamiento. Estos grupos focales se van a dividir en 3 grandes categorías. Primeramente, de exploración. El fin de este grupo de exploración es generar ideas o estimular un alto nivel de reflexión profunda sobre determinados temas. En este caso, el moderador es activo, anima a los participantes a desarrollar sus ideas. Volviendo sobre el tema de la insatisfacción de los pacientes en un determinado hospital, entonces un grupo de focal sería, digamos, de exploración, en que personal médico de enfermería va a dar sus criterios sobre qué consideran ellos que está generando la insatisfacción. La otra categoría, digamos, es llamada también de clínicos. El fin es descubrir las motivaciones psicológicas y sociológicas
para las actitudes y el comportamiento de los pacientes. Entonces ahí van a opinar, obviamente, desde un punto de vista subjetivo, cuáles serían esos factores. Y para esto se pueden tomar otro grupo focal, en este caso ya de pacientes que están recibiendo la atención médica, que van a expresar libremente qué problemas han tenido en su proceso de atención en la salud. Y obviamente el motivador, en este caso el investigador, es el que los va a guiar, va a anotar, registrar las opiniones, las ideas, las expresiones que tienen ese grupo de pacientes. Después tenemos otro grupo de llamados también fenomenológicos, y el fin es proporcionar al investigador un vínculo directo con la población objeto de estudio a medida que los participantes describen detalladamente y en su propio lenguaje sus comportamientos en la vida real, en este caso, en su experiencia con el proceso de atención en los hospitales y obviamente al nivel de la toma de decisiones. Aquí también tienen que estar involucradas las autoridades, en este caso las gerencias intermedias, las gerencias superiores, si queremos verdaderamente encontrar las verdaderas causas y las verdaderas soluciones a los problemas, si tomamos el ejemplo de la calidad asistencial en los hospitales. Las etapas en la moderación, en el enfoque de grupo focal, van a ser las siguientes, van a tener tres etapas. Una primera etapa es la etapa de preparación. En estas se puede utilizar una pregunta con cierta aproximación al tema que se va a abordar y que puede ser obviamente respondida brevemente. Una pregunta abierta, por ejemplo, ¿qué consideran ustedes que es cuáles son los factores, digamos así, de la insatisfacción de los pacientes? La segunda etapa es el contenido del debate a fondo y concentrado. Aquí se va a pasar progresivamente de materiales generales, o sea, de una pregunta general, de un problema general, a una discusión cada vez más específica en las cuestiones que se han de tratar. Si hablamos nuevamente de la calidad asistencial, podemos ya ir diciendo a qué nivel, digamos, está la problemática. ¿Será a nivel de la estructura, a nivel del proceso o a nivel del resultado? Entonces, en este sentido, se va a ir profundizando sobre la problemática que se está investigando. La tercera etapa es la de clausura. Y el objetivo de esta etapa es ayudar a todos, es decir, investigados o participantes o investigador, a comprender lo que ha sucedido en esa sesión de trabajo. Ello permite a los participantes esclarecer o modificar sus posturas y añadir cualquier otra idea que puedan tener sobre el tema de investigación, es decir, llegar a las conclusiones, es decir, a enunciar los principales factores que según las investigaciones de los grupos focales se ha encontrado como principal problema en la calidad asistencial. Si tomamos nuevamente el ejemplo de la calidad asistencial, de la insatisfacción del usuario, podemos llegar a la conclusión de que todo gira en torno no a la estructura, sino al proceso de la atención médico-paciente, a las consultas, a la calidad, a la calidez, a la falta de información, etc. Entonces se van a ir puntualizando de tal forma que vamos ya a detectar cuáles son los principales factores que están generando un determinado problema. La otra técnica es la técnica del grupo nominal. Una vez que se hayan enunciado todos los posibles problemas o factores que están generando un determinado problema, la técnica del grupo nominal nos permite priorizar justamente estos problemas. ¿Cuál va a ser su utilidad? La técnica del grupo nominal está centrada en la generación de ideas. Es una técnica participativa también igual a la anterior y nos va a servir para acumular en un breve tiempo la mayor cantidad de ideas y priorizarlas. Se recomienda entonces para identificar
las variables críticas de un problema o situación específica y para establecer, nuevamente recalcamos, las prioridades, es decir, para destacar los aspectos más importantes del tema objeto de estudio, aunque en general hasta hace muy poco tiempo se utilizaban varias personas, entre 10 a 15, actualmente con 7 a 10 personas es suficiente. Volviendo al ejemplo de la calidad asistencial, podemos decir que haciendo esta técnica podemos llegar a decir que el principal problema, digamos, no es estructural, no es, digamos, del aspecto tal vez de planificación, sino simplemente a veces el problema está en el trato del personal médico y de enfermería con el paciente. No hay información, no hay calidad, no hay calidez, no se lo trata, digamos, al paciente con cariño, no se identifica uno con su problema, se lo trata despectivamente, y eso actualmente esa es la realidad. Esa es la realidad en los estudios que se ha hecho referentes a la calidad asistencial. Esta técnica justamente nos permite esas situaciones. Y para no alargarnos mucho, vamos a irnos, porque este está en los textos, en los dosieres, está muy bien explicado, con bastante profundidad. Vamos a ir diciendo que esta etapa tiene, esta técnica tiene las siguientes etapas. Una etapa primeramente de esclarecimiento, donde se explican los objetivos de la técnica y de las reglas de su desarrollo. Una etapa de calentamiento, donde el facilitador va a lanzar una pregunta al grupo. Una tercera etapa es de preparación, una etapa de preparación donde se tiene que, en este caso, seleccionar un registrador que vaya a anotar las ideas que se vayan planteando. En la pizarra, puede ser en un papelógrafo. Una cuarta etapa es la etapa de generación de ideas, donde el facilitador va a lanzar la pregunta y va a solicitar a los participantes que reflexionen durante 5 minutos acerca del tema en cuestión. Y se va a solicitar a los miembros del grupo que escriban todas esas ideas en un papel, y aclarándoles que siempre que para ello tienen 10 minutos. Una quinta etapa es el registro de las ideas. ¿Quién va a registrar las ideas? Es el registrador, la va a registrar en la pizarra, en el papelógrafo. Una sexta etapa es el esclarecimiento de las ideas, donde los participantes necesariamente tienen la posibilidad de intervenir, de expresar sus ideas, y se le da solamente una oportunidad para que puedan argumentar y explicar las ideas. Después tenemos una séptima etapa. La séptima etapa es la etapa de selección de las ideas comunes, donde se van filtrando. Hay ideas que se van a repetir, entonces se las va agrupando, digamos, las mismas ideas en una sola idea. El facilitador, con la ayuda del relator, y va a ir revisando las ideas escritas en la pizarra o en el papelógrafo. Cada vez que termina una ronda, va a tachar las ideas repetidas. Una octava etapa es la de votación. La de votación, donde obviamente los participantes del grupo nominal van a decir cuáles son, con la ayuda del relator, con la ayuda del investigador. Cada participante va a seleccionar un número determinado de ideas, las que considere más importantes, 5 o 6 ideas. El registrador va a ir marcando con una X el voto de cada uno de los participantes sobre cada una de las ideas seleccionadas, y al final se hará la tabulación y se va a determinar las prioridades entre los problemas identificados. Este método entonces nos va a garantizar la participación de todos y la evaluación de las mejores ideas. Entonces, con esto hemos terminado, nos hemos alargado más que ayer. De todos modos, si tienen alguna consulta, estamos dispuestos a absolverlas. Ayer hemos sido bastante más breves porque hemos empezado un poco tarde.
Ahora, en cambio, lo hemos dado lo más completo posible en el tiempo que tenemos. Entonces, es importante recalcar que tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa tienen métodos y la aplicación de cada método va a depender necesariamente del investigador y de los objetivos de su investigación. Tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa tienen su utilidad. Se habrán dado cuenta que la investigación cualitativa gira más que todo en la percepción que tiene el paciente, el usuario, interno o externo. Cuando hablamos interno estamos hablando del personal médico y de enfermería. Cuando hablamos de personal externo estamos hablando de los pacientes. En tanto que las investigaciones cuantitativas más que todo tratan de medir, tratan de ver asociación, correlación, asociación causal, y utilizan obviamente técnicas cuantitativas. Van a describir el problema desde un punto de vista descriptivo en términos de frecuencia y porcentaje, en tanto que las investigaciones cualitativas, sus resultados siempre van a ser en forma textual, escrita. Bueno, pues muchísimas gracias y no se olviden de participar en los foros y de responder las preguntas de autoevaluación para que tengamos resultados satisfactorios en las evaluaciones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Antes de despedirme, entonces es importante que vamos a subir la próxima semana temas que podrían ser objeto de investigación, tanto en investigación cualitativa como en cuantitativa, para que les ayuden a ustedes a elaborar, en este caso, sus monografías, o poder realizar una investigación, un artículo científico en cualquiera de las metodologías que ya sean cualitativas o cuantitativas. Muchísimas gracias y hasta luego.